Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Icuaa. Hoy les quiero enseñar a hacer un colgante de semillas de jacarandá. Mi nombre es Ana Laura y mi emprendimiento se llama Paraguay Me Inspira. Comenzamos entonces con el trabajo. Bueno, para este trabajo necesitamos algunos materiales. Acá tenemos, por ejemplo, estas semillas que son de jacarandá. Esto nosotros podemos obtener en el mes de octubre más o menos, cuando los árboles van secando estas semillas. Entonces recolectamos y hacemos con este material nuestro trabajo. Como opción B puede ser un círculo de MDF que conseguimos en una tienda. Otros materiales que necesitamos: pintura como acrílico o látex de diferentes colores, también una perforadora eléctrica para hacer un agujero acá arriba, pinceles, una paleta, un poco de agua. Y para la parte final, unas cuentitas y una cinta para colgar. Primero tenemos que lijar un poquito nuestra semilla porque tiene como poros en la parte de arriba y de adentro también, entonces lijamos. Y después podemos empezar a pintar. Lo que voy a hacer primero es pintar esto con una base de color celeste. Voy a poner acá un poco de celeste y le voy a poner con un poco de blanco mezclado para tener un lindo tono de celeste. Puedo usar un azul oscuro, también va a quedar muy bien. Voy a mezclar acá y voy a darle una base. Le voy a pintar totalmente, voy a cubrir, si es necesario le paso 2 manos o 3 manos. Lo que voy a pintar acá en esta semilla es un árbol, el dibujo de un árbol. Esto podemos regalar a alguien, a un amigo, por el día de la amistad. Podemos obsequiarle a alguien en su cumpleaños. Bueno, acá voy a dejar un espacio para poder hacer la parte del pasto. Solamente hasta acá voy a pintar. Nosotras con mi hermana tenemos un emprendimiento que se llama Paraguay Me Inspira, que comenzamos justamente pintando. Pintábamos pequeños imanes y llevábamos a una feria de bazar creativo y ahí empezó todo. Empezamos a diversificar después los productos, pero empezamos ahí pintando diferentes cosas pequeñas como para regalar, ¿verdad? Generalmente nuestros clientes, o sea, nosotros queríamos que siempre los turistas compren nuestros productos, pero también la gente que vive en Paraguay se volvió así como muy fanática de lo nuestro y entonces también empezaban a comprar nuestras cosas. Bueno, acá le voy a pintar la base, un pastito. Voy a usar un verde oscuro. Entonces esto fue lo primero que hicimos y después fuimos diversificando todo. En nuestros productos siempre tenemos un toque de arte. También voy a pintar el dorso para que quede súper prolijo. Bueno, una vez que está esto pintado, me queda así. Yo pinté a ambos lados, como les dije, entonces queda bien prolijo y acá yo ya puedo pintar el arbolito. Bueno, para el árbol quiero hacer un árbol de lapacho. Voy a usar blanco. Voy a hacer un lapacho rosado, entonces voy a ponerle acá el rosado que le mezclo con un poco de blanco para suavizar un poquito. Lo que voy a hacer es pintar totalmente plano acá, sin textura, pero también puedo jugar con eso. Puedo hacerle de repente huellas con el pincel para que queden como las flores del árbol, o le puedo dejar plano, igual va a quedar súper bien. Bueno, ahí está. Mientras se seca la parte de arriba, yo preparo lo que va a ser el tronco, que voy a usar blanco. Le voy a hacer un tronco de color gris
Y a este blanco lo que voy a agregarle es una pizquita de negro, solo un chiquitito. Mezclo. Este gris claro está súper bien, entonces ahora ya le voy a hacer el tronquito. Y le voy dibujando las ramitas y le voy dibujando el tronco. También puedo hacer una parte así con flores como que caen del árbol. Le pongo hacia abajo. Bueno, ahí y dejo secar. Bueno, ahí lo que puedo hacer también es completar la parte del cielo. Le voy a poner unas mini estrellitas blancas. Para eso uso un pincel súper fino para poder hacer esta parte. Le voy a agregar más agua y le hago como unos puntitos acá en el cielo. Puedo usar un poquito amarillo, si tengo dorado también puedo ponerle dorado. Bueno, ahí está. Bueno, esto dejamos secar bien. Y una vez que está seco, yo puedo barnizar a ambos lados la figura. Te voy a mostrar otro que tengo acá, terminado ya. Bueno, este por ejemplo es de otro árbol, que es un árbol de samú. Le puedo variar y hacer un tono más oscuro. Es otro tipo de árbol, le hice la base igual, le puse las hojitas y unos puntos como para las flores. Entonces, lo que hago ahora es enhebrar un hilito encerado. Acá tengo el hilo. Voy a poner así punta con punta y voy a meter ambos hilos, o sea ambas puntas por el agujero que hice con la perforadora y hago un lazo acá y entonces esto voy a colgar así. Después puedo hacer un nudo acá en la parte de abajo, le hago doble y acá voy a ponerle 3 cuentitas de colores de esas de madera. Para darle el toque final, como para darle un color extra a nuestro colgante. Acá le pongo una verde, le voy a poner esta otra. Ahí está. Bueno, y para el final le hago otro nudito en la punta, así. Y ahí está nuestro súper colgante. Bueno. Si quiero regalar esto, si quiero regalarle a alguien especial, entonces tengo que poner en una cajita que les voy a mostrar. Antes de mostrarles eso, les quiero mostrar también este otro diseño que solemos hacer para fin de año. Es un pesebrito mini, súper lindo, que se puede poner por el arbolito o colgar en un rincón de la casa, en la pared. Bueno, y lo mismo a este se le pone el hilito y también las cuentas para que tenga ese último detalle de color. Para envolver puedo usar una caja de cartón. Acá te quiero mostrar las opciones. Por ejemplo, esta caja de cartón cuadradita, acá le pongo viruta, que es papel craft cortado en tiritas, que esto pueden hacer también ustedes, es cortar tiritas de papel. Se puede hacer con papel diario también, cortar tiritas, arrugar y poner como una base de fondo. Entonces yo pongo acá mi colgante que voy a regalar y esto le da como un fondo, como un acabado diferente. Bueno, acá voy a poner esto. Puedo presentar así o puedo ponerle un poco de color para contrastar más con este turquesa, ¿verdad? Le pongo un poco de papel de seda arrugado acá, que también le queda súper bien. Y acá pongo mi colgante. Bueno, me queda así. Y queda súper lindo como para un regalo. Para el cierre usé 3 colores de lana, hilos de lana. Entonces para hacer un moño tengo que ver más o menos el medio. Y empiezo acá. Luego voy a girar acá. Le hago un cruce.
Y acá voy a atarle un moñito. Así, para que quede súper colorido. Y nos queda así. Bueno, en Paraguay Me Inspira hacemos varios productos, como les dije. Nosotros empezamos pintando unos pequeños imanes que son los que están acá en el exhibidor. Pintamos imanes de los lugares históricos del Paraguay, o sea, del centro histórico y de otros lugares de Paraguay. También de elementos importantes como el árbol nacional, que es el lapacho, y otros elementos como el ñandutí, bueno, iglesias, lugares turísticos de Paraguay, porque así como cuando viajamos a cualquier parte del mundo siempre nos llevamos un recuerdito. Nosotros pensamos que podíamos también hacer algo así bien nuestro, bien colorido, para que el turista y para que toda la gente que ame nuestro país también pueda tener uno en su casa, ¿verdad? También complementamos con otras cosas como cajas pintadas a mano, y también hicimos una colección de libros de cuentos. Acá les quiero mostrar uno. Este se llama Plantemos un árbol, que es un libro que trata de diferentes árboles que hay en Paraguay. Es así súper corto, como para chicos que están iniciando la lectura, todo hecho acá en Paraguay. Hicimos una colección de 6 libros de cuentos, que son los que tenemos acá. Y yo me encargué de la parte de ilustración, y esto hicimos en conjunto con mi mamá, que también es educadora, y con mi hija también. Soy licenciada en artes visuales y trabajo en un colegio enseñando artes plásticas, y siempre me gustó mucho todo lo que es arte, y complementamos con mi hermana, que está en la parte de diseño, complementamos nuestro trabajo, nuestros conocimientos, y entonces así le potenciamos bien a nuestro emprendimiento. Desde el 2012 nosotros empezamos con este emprendimiento. Esta idea que tuvimos fue recorriendo el Bazar Creativo, donde muchos otros emprendedores también van a mostrar lo que hacen. Y entonces ahí tuvimos la idea de empezar con los imanes, pero después fuimos haciendo muchas otras cosas. Fue como un efecto dominó. Empezamos con uno y después dijimos, puede ser también con remeras, podemos hacer libros, juegos para niños. También enfocamos mucho a los niños, nos dirigimos mucho a los niños también con nuestro trabajo, ¿verdad? Hicimos, por ejemplo, estos juegos de memoria, que son de aves del Paraguay. Me encargué yo de las ilustraciones, luego digitalizamos y llevamos a impresión también. Así vienen en una bolsita de tela. Cada producto es así súper pensado. Queremos siempre presentar de la mejor manera. Queremos que la gente lleve algo realmente lindo y de buena calidad sobre todo. Entonces ponemos realmente mucho esmero en cada producto que hacemos. Nosotros queremos expandirnos como marca, como emprendimiento, que más gente nos conozca. Queremos llegar a varios puntos del país también. En el interior también nos gustaría estar presentes en tiendas, porque creemos que esta marca tiene mucho potencial y que realmente vale la pena. Cuando uno hace algo bueno, yo creo que es bueno mostrarlo, porque vale la pena ese emprendimiento, y que también, claro, es importante creer en uno mismo, en lo que uno hace, y así llegar a la gente. Muchísimas gracias por el espacio y por poder compartir con nosotros. Espero que puedan hacer el colgante en sus casas y después nos cuentan qué tal les fue. Les invito a todos también a seguirnos en las redes Paraguay Me Inspira, en Facebook y también en Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.